Ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles la bienvenida al acto inaugural del nuevo curso del Forum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica de España y BT. Hoy tenemos el honor de recibir una vez más al presidente del Gobierno y presidente nacional del Partido Popular, don Mariano Rajoy, en esta ocasión para presentar a nuestro ponente invitado de hoy, don Alfonso Alonso, presidente del Partido Popular en el País Vasco y candidato a Lehendakari. Querido presidente, la tribuna es suya. Señor presidente del Partido Popular del País Vasco, autoridades, señores organizadores del Foro Nueva Economía, señores patrocinadores, queridas amigas y amigos. Como sin duda saben bien, hace ya muchos años que los desayunos de Foro Nueva Economía son una cita insustituible para la opinión pública española. No faltan, por tanto, los motivos para agradecer la cortesía que supone haberme invitado en diversas ocasiones a presentar a algunos de sus ponentes. Un agradecimiento que hoy es especial por tener la oportunidad de hablarles de un compañero y de un amigo, de un político de altura y de una persona de bien, como es Alfonso Alonso Aranegui. Señoras y señores, todos los que estamos aquí sabemos que Alfonso Alonso es el candidato a Lehendakari que presenta el Partido Popular para las elecciones autonómicas vascas del próximo día 25. Pero yo quería hoy hablarles de la trayectoria de un servidor público de vocación y de convicciones, con una rara mezcla de juventud y de experiencia y una ejecutoria de éxito tanto al servicio de sus conciudadanos vascos como del conjunto de los españoles. La vocación política de Alfonso Alonso nace pronto y lo hace en Vitoria, en cuyo ayuntamiento entró como concejal en 1996. Para entonces, el ahora candidato a Lehendakari era un hombre de profundas inquietudes, como lo demuestran sus licenciaturas en Filología Románica y en Derecho. Unas inquietudes que no solo atendían al plano intelectual, sino que le llevaron al compromiso político con unos valores y unas siglas, las del Partido Popular, que por entonces, como todos recordamos, se veían extraordinariamente perseguidas por el terrorismo de ETA. Dicho de otro modo, cuando Alfonso Alonso comienza su militancia política, lo hace en el momento en que más difícil era ser militante del Partido Popular en el País Vasco. Y lo hace precisamente para que triunfaran la libertad, la democracia y la convivencia, para que el terrorismo no tuviera la última palabra ni en su tierra ni en el conjunto de España. Señoras y señores, esto marca y cualifica a las personas. El tiempo le ha dado la razón a él y a cuantos militaban en la causa más justa, la causa de la convivencia y los valores, la causa de la humanidad y la razón frente al sinsentido del terror. Y los vitorianos no dejaron de reconocer la dedicación y el talento de aquel joven político llamado Alfonso Alonso. No en vano, en 1999, su candidatura a la alcaldía de Vitoria fue la más votada, inaugurando así 8 años de mandato como alcalde de su ciudad natal. Hoy, cuando todos tenemos a Vitoria como un referente en calidad de vida y sostenibilidad, cuando todos hemos celebrado su Premio Capital Verde Europea 2012 con Javier Maroto como alcalde, es necesario volver a los orígenes. Y es necesario señalar que en el indudable éxito de la Vitoria contemporánea, Alfonso Alonso jugó un papel tan pionero como fundamental. Con todo, el compromiso de Alfonso Alonso con su tierra no ha abarcado solo a los vitorianos, sino a todos los alaveses. Así lo demuestra que haya llevado su voz al Congreso de los Diputados
encabezando por 3 veces las listas del Partido Popular por Álava y siendo también presidente del Partido Popular en su provincia. A este respecto, señoras y señores, no hacen falta muchos circunloquios para hablar de la excelencia de Alfonso Alonso como parlamentario. Bastará con decir que en diciembre de 2011 fue propuesto como portavoz del Grupo Popular en el Congreso. Un puesto del que la opinión pública recordará sus dotes como orador y del que los diputados de todo el espectro político recuerdan una actitud siempre dispuesta a la negociación, al consenso y al acuerdo. Al cabo de 3 años como portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso, como sin duda saben, pasó a ser ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y con perdón por la inmodestia, debo decir que si su nombramiento me pareció desde el principio una apuesta acertada, su trayectoria ministerial no hizo sino confirmarlo. Porque en una cartera tan necesaria y de tanta responsabilidad en tiempos difíciles, su sensibilidad y su compromiso se hicieron notar. Y así, como Alfonso Alonso como ministro, tanto la gestión ministerial como las relaciones con las comunidades autónomas y la prestación de servicios sociales dieron un nuevo paso al frente, dejando atrás la crisis día tras día. Y aquí, amigas y amigos, yo quería agradecerle ante todos ustedes su generosidad y su compromiso con su tierra, porque Alfonso Alonso, tras ser nombrado en 2015 presidente del Partido Popular del País Vasco y candidato al Endacari en 2016, abandonó el ministerio para dedicarse íntegramente a una tarea, la de ofrecer a los ciudadanos vascos una alternativa de progreso y de concordia a las décadas de construcción nacionalista. Señoras y señores, hay un afán compartido por la inmensa mayoría de la sociedad vasca, el ideal de vivir en un País Vasco abierto, en una España líder y en una Europa unida. La candidatura de Alfonso Alonso apela a esa mayoría moderada que quiere sumar y que quiere estabilidad, porque sabe que son las claves para un mayor bienestar y desarrollo. Y apela también a todos esos vascos que no quieren dejar de ser españoles y europeos y que quieren convivir sin divisiones. En el actual escenario político, la candidatura de Alfonso Alonso es el único contrapeso al nacionalismo que quiere convocar consultas ilegales de separación de España y de Europa, a la comodidad de quienes prefieren mirar hacia otra parte, a las medidas populistas que han fracasado en todo el mundo y a quienes han querido presentar a un candidato que tras su carrera terrorista busca ahora hacer carrera política. Señoras y señores, la experiencia exitosa de Alfonso Alonso como probado gestor también es capaz de abrir nuevos horizontes al País Vasco. Como él mismo ha recordado, estas décadas de nacionalismo sin apenas interrupciones han hecho que su tierra tenga un menor peso en el PIB español, pese a contar con herramientas de autogobierno muy potentes. Y al tiempo que se restaura la convivencia y se fija el relato de la democracia frente al terrorismo y la división, un gran resultado de Alfonso Alonso será una gran noticia para el día a día de los vascos, porque no hay nadie mejor que él para llegar a acuerdos en las materias que, como la sanidad, los servicios públicos o el empleo, preocupan a las personas y a las familias en su vida diaria. Es algo que hizo como alcalde, que ha hecho como ministro y que esperamos haga ahora desde las instituciones vascas. Señoras y señores, voy terminando ya esta presentación. Tanto al País Vasco como al conjunto de España les conviene un peso importante de Alfonso Alonso y el Partido Popular en el Parlamento vasco. En la actual coyuntura, la unidad y la estabilidad son claves para afianzar la recuperación, consolidar el crecimiento y transformar ese crecimiento en empleo y mejores servicios para todos. Creo que en el Partido Popular hemos demostrado que tenemos la receta para hacer posible ese camino en España. Y Alfonso Alonso, que ha sido coprotagonista de ese éxito, tiene la llave para hacerlo posible en el País Vasco. Muchas gracias.
Muy buenos días. El presidente es político de altura, como corresponde y como es natural. Y le quería dar las gracias, la verdad, porque la presentación ha sido muy generosa, muy generosa. Ha sido muy exhaustiva, ha hablado muy bien de mí. Yo creo que cree en mi candidatura, pero sobre todo darme las gracias por permitir que yo pueda afrontar este reto. Este reto para mí es muy complicado, es difícil. Y yo creo que llevo también alguna carrera política y hemos pasado algún tiempo. Pero este es el reto más apasionante, más complicado. Es difícil de afrontar y por eso estar acompañado y contar con la confianza y el respaldo pues anima muchísimo. Y yo creo que eso también es garantía de éxito y garantía de que vamos a afrontarlo con confianza en unos buenos resultados. Voy a saludar a la presidenta del Congreso, del Senado, a la vicepresidenta, a los ministros, a todas las autoridades, compañeros de partido, especialmente los que habéis venido desde el País Vasco, que estáis hoy aquí. Estaba pensando cuando veía todas las personas que habéis acudido esta mañana, que conozco a muchísimos, que a cada uno lo conozco de una actividad, de una faceta, y que a lo largo de la vida pues uno puede elegir en hacer amigos o puede elegir en acumular rencores. Hay que siempre buscar los afectos y cuando uno busca los afectos pues obtiene esta correspondencia que vosotros me dais hoy y que a mí me llena de fuerza y me llena de energía. Pero vamos a hablar de política esta mañana, que es de lo que yo quiero hablar y de lo que yo sé hablar. También es verdad que hay una enorme expectativa respecto de las elecciones vascas, también de las elecciones gallegas que se celebran el mismo día, gran expectativa nacional que tiene sin duda que ver con el contexto político en el que vivimos, en una España que no ha podido formar gobierno, después de una investidura la semana anterior, que fue bloqueada por quien todos sabemos. Y por tanto, en esa situación de interinidad, en esa situación de expectativa en España, estas elecciones se contemplan como particularmente importantes. Y no solamente para la resolución de los problemas o para mirar cómo va a ser la Euskadi del año 2020, sino también para saber qué es lo que puede ocurrir en España dentro de muy pocos meses y cómo podemos afrontar el futuro. Y mucha gente entonces piensa que después de las elecciones vascas quizás unos cambien de posición, y eso supongo que es importante, quizás ocurra, puede que no. O que los resultados electorales, en la medida en que expliquen con contundencia lo que quieren los ciudadanos y lo vuelvan a decir, pues también tendrán su influencia en el ánimo, en la voluntad de quienes no quieren moverse. O sin duda también en el País Vasco. Hay unas elecciones cuyo resultado puede condicionar riesgos de quiebra, riesgos de confrontación, riesgos de apertura de nuevos frentes contra la España constitucional, y este también es un asunto que inquieta y que preocupa y que, por tanto, es una de las motivaciones de la importancia de esas elecciones. Pero para mí lo más importante de estas elecciones vascas es que nosotros tenemos un proyecto político para el País Vasco. Que nosotros tenemos un proyecto político para el País Vasco que, como decía el presidente, es la alternativa de libertad, es la alternativa de dignidad, de convivencia, de apertura a un proyecto de construcción nacionalista que prácticamente no ha dejado de discurrir, de progresar a lo largo de los 35 años de autogobierno en Euskadi. En un momento también, después de que en 2011 ETA anunciara el cese definitivo de su actividad armada y, por tanto, después de que ETA haya sido definitivamente derrotada, aunque todavía no disuelta, por la tenacidad de los demócratas, por la movilización de la sociedad, por la labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de todos los que la han combatido, de jueces, de todos nosotros juntos, los que estamos aquí. Se abrió un periodo nuevo después de ese tiempo. Se abrió un periodo en el que el País Vasco tenía una esperanza de volver a liderar y de volver a progresar, de ir desterrando las bolsas de odio, de incomprensión, de rencores, que habían alimentado socialmente una base política para el terrorismo de ETA durante tanto tiempo. Y pensamos, ¿podemos construir ahora un País Vasco de reencuentros, donde, en fin, la libertad sea un hecho cotidiano, que nos dé a todos oportunidades de crecimiento, de desarrollo? Esta era nuestra ilusión. En el año 2011 sigue siendo
nuestra ilusión también ahora, después de tantos años. El presidente recordaba que a lo largo de 35 años de autogobierno y disponiendo de herramientas como no tiene ninguna otra región, al menos en Europa, quizás Navarra, pero nadie tiene herramientas de autogobierno como las nuestras, como el concierto económico que hemos defendido, del cual somos también nosotros garantía aquí en Madrid, naturalmente. En el País Vasco, pues, el peso del País Vasco en el conjunto de España ha disminuido. Hace 35 años éramos el 7,5% del PIB, hoy somos el 6% del PIB. Hace 35 años teníamos la misma población que tenemos ahora. Por tanto, ha habido un coste muy alto de la situación de violencia, de la situación de tensión, de la situación de división de la sociedad vasca. Ha habido un coste muy alto en el tensionamiento nacionalista y en ese proyecto de construcción nacionalista al que ha estado sujeto el País Vasco durante 35 años. Ha habido un coste que ha retrasado el crecimiento del País Vasco, que ha impedido que el País Vasco pueda ejercer su liderazgo dentro de España y hacer más fuerte a España. Y mi proyecto para el País Vasco es abrir. Y mi proyecto es alternativo para que todas las posibilidades y toda la potencialidad de nuestras herramientas de autogobierno, de nuestra capacidad industrial, de nuestras posibilidades económicas, del talento de nuestros jóvenes se pongan al servicio de un dinamismo en Euskadi que nos lleve al liderazgo en España. Ese es nuestro proyecto. Y es un proyecto que no ha arrancado en el tiempo posterior al cese de las actividades terroristas por parte de ETA. Porque, ¿qué ocurrió? Nosotros, como es conocido, después de la tensión soberanista del Plan Ibarretxe, las consultas soberanistas que se plantearon posteriormente, como es conocido, dimos el apoyo al Partido Socialista de Euskadi para formar gobierno en el País Vasco, para formar un gobierno alternativo, para resolver un problema. A veces oigo decir, y con frecuencia se dice, que nosotros apoyamos al Partido Socialista, hicimos lehendakari a Patxi López a cambio de nada, pero no es verdad. Nosotros no lo hicimos a cambio de nada. Nosotros lo hicimos a cambio de una política, como decía antes, de reencuentro, para recuperar la convivencia, para frenar esa vía de división, de imposición soberanista. Y lo conseguimos, y creo que se pacificó las cosas en el País Vasco, se pacificaron, se abrió otra vía, fue útil, mejoró la convivencia en Euskadi y sentamos las bases para un futuro. Creo que fue útil y lo volveríamos a hacer porque es lo que nosotros queremos hacer en política, buscar el encuentro para mejorar la convivencia y abrir espacios de oportunidad a los ciudadanos. A eso es a lo que hemos venido a la política y no hemos venido a ninguna otra cosa. Cuando el Partido Nacionalista Vasco recuperó el poder de las instituciones en Euskadi, no puso en marcha un proyecto de apertura social ni de desarrollo económico para impulsar las posibilidades de Euskadi. Planteó una prioridad distinta y este es el problema que nosotros tenemos que afrontar. Dentro de un proyecto de construcción nacionalista cuya primera prioridad no es la independencia del País Vasco. La independencia del País Vasco es la consecuencia necesaria de hacer desaparecer todo vestigio de la idea de España del País Vasco. Pero la prioridad del PNV ahora es la recuperación, la consolidación de su poder, la extensión de una red que le permita ocupar todos los espacios de decisión, que le permita influir en las decisiones individuales, empresariales, que le permita construir un mundo cerrado donde pues aparentemente los vascos nos lo repartimos todo entre nosotros. Mundo cerrado que no levanta un muro para que nadie venga, sino que finalmente construye una barrera para que nadie pueda salir y que por tanto ahoga las posibilidades de desarrollo. Hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, la política educativa que se ha llevado en el País Vasco casi siempre hace que los jóvenes vascos sean los que menos conocimiento de lenguas extranjeras tienen en toda España. Los que menos conocimiento de lenguas extranjeras tienen en toda España. Seguramente hemos utilizado el idioma como una barrera para que nadie pueda venir, pero hemos conseguido que nuestros jóvenes no puedan aprovecharse, como los demás, de las oportunidades que da un espacio integrado en Europa y de las posibilidades que ofrece la globalización. Y, por tanto, les estamos privando también de un futuro, porque queremos construir un mundo cerrado a la medida del poder de un partido político determinado. A la hora de extender y consolidar ese poder,
No importa cuáles sean los socios o cuáles sean los aliados. Lo consideremos por el caso del señor Maroto, que está aquí sentado, compañero y sucesor mío. Me suceden muchas cosas ahora en el escaño. Él ganó las elecciones con el doble de votos que el Partido Nacionalista Vasco, que quedó el tercero. Él ganó las elecciones porque tenía un proyecto para superar las divisiones entre nacionalistas, no nacionalistas, gentes de izquierdas, derechas, distintas sensibilidades. Obtuvo un magnífico resultado en todos los barrios de la ciudad y en todos los sectores, porque había llamado a los ciudadanos a unirse bajo una sola bandera, que era la bandera de la ciudad, y darles entonces un motivo de orgullo con el desarrollo de su ciudad. Y por eso ganó, y por eso tuvo la confianza. Y el Partido Nacionalista Vasco, el PNV, se alió con Podemos y salió con Bildu para arrebatarle la alcaldía y de esa manera ocupar también ese espacio de poder que les faltaba. Y este es el problema al que nosotros nos enfrentamos. Tenemos que ser un contrapeso, un factor de equilibrio, una alternativa a quienes quieren ocupar todos los espacios de poder y imponer también su visión nacionalista al conjunto de la sociedad, que no tienen otro proyecto de futuro que este, y que desde esa extensión de su red, de su clientela y de su poder quieren imponernos ese proyecto de construcción nacionalista que empobrece a Euskadi. Y nosotros tenemos una alternativa, y es una alternativa que se basa y que defiende los valores de la Constitución española. Es una alternativa que busca más España en Euskadi. Es una alternativa que apela a todos aquellos que se sienten vascos españoles y que se sienten cómodos también en el desarrollo de un proyecto de apertura hacia Europa. Y esa es la apelación que hacemos. Y les decimos que es muy importante que todas las personas que buscan esa moderación, que todas las personas que sienten con naturalidad no tener que elegir entre identidades, no tener que renunciar, no tener que escoger, que todas esas personas puedan agrupar sus fuerzas y puedan tener una representación importante y puedan levantar una mayoría sólida en el Parlamento Vasco. Y que esa mayoría sólida sirve como un factor de equilibrio, sirve como un factor de contrapeso, pero sirve también como un factor de integración y de desarrollo. Yo he tendido la mano y voy a tender la mano siempre, y le he tendido la mano al PNV, y le he tendido la mano a Urkullu y le he dicho, si tú quieres avanzar en la construcción social de Euskadi, si tú quieres hacer una Euskadi más abierta, cuenta conmigo, no cuentes conmigo para un proyecto de imposición de poder político a los ciudadanos. Cuenta conmigo para que la persona sea importante, para que la sociedad sea protagonista, para que haya más libertad. Para eso lo podemos construir nosotros juntos. Y esa actitud que es firme en la denuncia de aquellos que ejercen la política solamente como el arte del control de todos los resortes de las instituciones, esa actitud es una actitud que va a ser permanente. Yo voy a estar siempre abierto al acuerdo y voy a estar siempre dispuesto al diálogo. Nosotros no hemos venido a la política para encarnar prejuicios. Nosotros hemos venido a la política para tender puentes. Nosotros estamos en política para defender un proyecto que entendemos atienda al interés general, pero también para entender que hay otra parte de la sociedad sin la cual no se puede construir el futuro y que tiene sus razones y que tiene su posición y que política es dialogar, transaccionar y buscar el punto común, que nada se construye solo. Yo entiendo muy bien eso y esta es la actitud. Y esta es la actitud que tiene que mantenerse desde la fortaleza de un discurso que reclama de una manera clara lo que son nuestras señas de identidad y lo que son nuestros valores en la creencia en España, en la preeminencia de la persona y en la importancia de la libertad. Esto es lo que siempre hemos defendido en el País Vasco. Y de esa alternativa es fundamental una construcción ética del futuro en Euskadi sobre una base ética sólida. ¿Qué está pasando con la memoria de las víctimas? ¿Qué está pasando con el recuerdo del terrorismo que asoló nuestra tierra durante tanto tiempo? Miles de jóvenes no saben, nadie les ha explicado, nadie ha ido a contarles qué es lo que ocurrió en el País Vasco. Y, sin embargo, se va produciendo un proceso de blanqueamiento de aquellos que se dedicaron al terrorismo durante tantos años. Y amplios sectores de la sociedad vasca y partidos políticos de referencia en el País Vasco consideran aceptable que una persona que ha dedicado su vida a una carrera criminal al servicio de una organización terrorista que ha asesinado a más de 800 personas
pueda ser representante político en un parlamento democrático. ¿Qué tipo de sociedad admitiría eso? Es que más allá de las leyes o de la inhabilitación que confirman los tribunales, ¿no tendría que ser la propia sociedad la que rechaza que una persona así pueda ocupar ese lugar? ¿Cómo se puede considerar en determinados sectores, que es incluso electoral, que se plantee la presencia de terroristas en las listas de un partido político? Queda tanto que hacer en el País Vasco para construir una memoria desde la dignidad. ¿Cómo nuestros hijos entonces van a tener garantía de un desarrollo democrático si no les damos una base moral sólida? Y si no decimos los asesinos fueron asesinos y las víctimas tuvieron dignidad y la sociedad se levantó y derrotó al terror. Esto se lo tenemos que contar, no puede haber equidistancias. El PNV ha decidido construir el relato de la memoria de la mano de H. Bildu, de la mano de los que fueron verdugos, y por tanto establecer una especie de mezcla en la que asoma la teoría de un conflicto que dividió y enfrentó a dos bandos que, como si hubieran estado en guerra, hoy tienen que reconciliarse. Pero no hay mayor falacia. Este es un discurso necesario, es importante. En el País Vasco es importante que nosotros lo levantemos y que sobre eso confiemos en que la base moral de la democracia de los vascos para el futuro sea la dignidad de los que lucharon contra el terror y lo derrotaron. Es, por tanto, uno de los elementos centrales de nuestro valor en política. Y decía, yo quiero también tender la mano para hacer una construcción social que abra el país al futuro de los jóvenes y no le prive de oportunidades. Para eso también hace falta poner en marcha el Gobierno. El Gobierno de España ha sacado a nuestro país de la mayor crisis económica que hemos conocido en democracia. Le ha dado la vuelta. Y hoy España pues, es de los países que más crece de Europa. Y estamos creando 500 000 de puestos al año. Y, en fin, que España va como un tiro y el País Vasco detrás de España. Pero y si además aprovecháramos las energías que tenemos en Euskadi para ayudar y para tirar del carro. A lo largo de los últimos 4 años de legislatura en el País Vasco solo se han aprobado 13 leyes. Muy pocas eran leyes de contenido económico que buscaban reformar sectores o abrirlos, o que buscaban apoyar también la reforma que se impulsaban desde el Gobierno de España. Por tanto, todo el peso de la recuperación de la economía vasca se ha producido por impulso de las medidas que ha ido adoptando el Gobierno de España. Y no podemos seguir así, porque mientras unos están ocupados en echar a todos sus adversarios políticos de cualquier institución pública o privada, de cualquier entidad social o deportiva, para ocupar ellos ese terreno, el trabajo está sin hacer, en lo que verdaderamente tiene que ocupar y que tiene que atender un gobierno. Y por eso yo creo que Euskadi sin duda necesita un nuevo impulso. Necesita también un nuevo impulso con una mejor gestión. Y necesita que entendamos que si tenemos un concierto económico que nos da posibilidades y nos da posibilidades fiscales que otras regiones no tienen, tenemos que aprovecharlo bien. Yo veo que la sanidad vasca es muy buena. En general la sanidad en España es muy buena. Tampoco, no sé que lo diga yo, pero tuve algún conocimiento del asunto y creo que es muy buena. Yo pienso que es, pues no sé si es la mejor del mundo, pero es de las mejores. Y el País Vasco es la comunidad que más dinero destina a la sanidad. Es el que más gasto tiene. Es que tiene un 50% más de gasto que Andalucía, que tiene menos posibilidades. Por tanto, se destina mucho dinero. Ahora, destinando tanto dinero y con toda esa capacidad económica, a mí me podrían explicar por qué, según el informe de la OCDE, la sanidad vasca es la 6ª de España. Por tanto, estamos hablando de eficiencia o estamos en una autocomplacencia con una posibilidad fiscal que impide que veamos los problemas, que no nos lleva a trabajar en mejorar cada día. Eso lo he aprendido yo cuando estaba en el Gobierno de España, lo he aprendido de mis compañeros, porque es verdad que la necesidad obliga, pero había que hacer mucho con muy poco, había que buscar ser eficiente y había que buscar el resultado. Cada día hemos aprendido eso. Y cada día hemos aprendido que hay que echar muchas horas, meterle mucha imaginación, hablar con mucha gente para poder conseguir esos objetivos. Y todo eso necesita un nuevo talante y una nueva actitud de gobierno en el País Vasco. Y esa es la alternativa para la que yo ofrezco un diálogo y que yo quiero levantar y quiero construir allí. Yo creo que voy a ir terminando porque si no, no voy a dejar tiempo a que me acribillen con las preguntas. Pero quiero decir
que el 26 de junio en el País Vasco 150.000 personas, 150.000 vascos, votaron al Partido Popular. Votaron para que Mariano Rajoy fuera presidente del gobierno. Y no solo votaron para que Mariano Rajoy fuera presidente del gobierno, es que ganaron las elecciones en España. Se sintieron ganadores, su opción había ganado, su partido. Pensaron que con su votación habían desbloqueado la situación. Habían votado en diciembre, fueron más a votar en junio y pensaron, ya está, ya va a haber un gobierno en España. Ya lo hemos dicho otra vez con claridad. 150.000 vascos que viven en la decepción. En una España enfadada con Sánchez y una Euskadi muy enfadada también con Sánchez, que bloquea la decisión que los vascos y los españoles tomaron en las urnas. Yo les lanzo un mensaje muy claro a ellos, a esos 150.000 vascos que acaban de votar al Partido Popular. Les pido que vuelvan a hacerlo, pero les digo que tengan la absoluta seguridad de que no vamos a abandonar nuestras posiciones y que vamos a seguir defendiendo lo que ellos querían y que con ellos vamos a levantar la base de una alternativa política en Euskadi para mejorar su futuro. Y también apelo, como recordaba el presidente del Gobierno, a quienes están decepcionados porque sus partidos han elegido la comodidad. Yo me sentiría francamente incómodo en política si no hiciera aquello en lo que creo. Pero hay otra gente que ve las cosas de una manera distinta. En realidad hay mucha gente para colocar, por lo visto. Pero hay algunos que han abandonado el discurso a cambio de esa comodidad. Es curioso que no se conozca demasiado que el Partido Socialista de Euskadi gobierna y tiene puestos de gobierno en las 3 diputaciones vascas junto al Partido Nacionalista Vasco y en las 3 capitales vascas. Por tanto, comparten gobierno en las principales instituciones de Euskadi, en las diputaciones y en los ayuntamientos. Son socios, por decirlo en términos de actualidad nacional. Presidente, son afines. ¿Qué son afines? Es que gobiernan juntos. A veces de una manera muy peculiar y diferente. Por ejemplo, en Vitoria, para conseguir la alcaldía y echar a Maroto se pacta con Bildu y con Podemos. Y una vez que se ha hecho ese pacto se dejan pasar unos meses y los del PSOE entran al gobierno. Y están sentados ahí en un gobierno que se ha obtenido de esa manera. Y por tanto han abandonado la posibilidad de ser una referencia o de constituir una alternativa. Y nosotros tenemos que llenar ese espacio. Y nosotros tenemos que apelar a unir fuerzas. A unir las fuerzas de todos aquellos que amamos a España en el País Vasco. Y a todos aquellos que creemos en una Constitución que ha dado una senda de prosperidad y desarrollo como no había habido nunca en España y también en Euskadi. Eso es nuestra labor y esa es mi tarea. Y yo, en fin, lo haré, como he dicho, con disposición al diálogo y voluntad de entendimiento, pero también con la claridad de que no vamos a traicionar nuestros principios ni nuestras ideas porque nosotros hemos venido a hacer una cosa distinta. Yo creo que en política uno tiene que sentir pasión por las cosas que está defendiendo y que una de las motivaciones, naturalmente, para asumir estos compromisos es el amor que se tiene a la tierra, el amor que sentimos por España, el amor que sentimos por el País Vasco, que es un compromiso y es un amor que encuentra su máxima expresión cuando uno es capaz de darlo todo por defender la convivencia, defender la libertad de aquello que ama. Y para nosotros, en el País Vasco, durante tantos años, que hemos visto el ejemplo de compañeros que han hecho eso, que hoy no están, que fueron asesinados y que dieron, por tanto, todo por el amor a la tierra. Quiero decir, nos motiva, nos ilusiona, no hay un reto mayor que el que vamos a enfrentar ahora. Y además nos legitima, porque queremos profundamente a España y porque queremos profundamente a Euskadi. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidente, por haber hecho la presentación una vez más. Muchas gracias, don Alfonso. Pues hay muchas preguntas. Desde el mundo del País Vasco dicen, ¿por qué el lehendakari Iñigo Urkullu, que es un nacionalista moderado y que no desea seguir la vía catalana, no acepta la mano tendida por usted para fortalecer la estabilidad institucional de Euskadi ante una posible alianza de EH Bildu y Podemos? ¿Qué cree que quiso decir ayer Urkullu al asegurar que EH Bildu y Podemos son una vuelta al pasado? Antonio Rozas dice, si el PNV y el Partido Socialista obtienen menos escaños en el propio Parlamento vasco que EH Bildu y Podemos juntos, ¿qué condiciones exigiría al PNV para apoyar a Urkullu? ¿Reclamará el sí de 5 diputados del PNV en el Congreso a Mariano Rajoy? Cristina de la Hoz, del Independiente, dice, ¿ve factible un escenario en el que el Partido Nacionalista Vasco acabe apoyando la investidura de Rajoy tras la celebración de las elecciones vascas? ¿Eso suavizaría su campaña? Elsa Viejo, de Estrella Digital, dice, si los votos del PP son necesarios para mantener al PNV en el Gobierno vasco, su partido lo favorecería. Y Estefanía Molina, del Nacional, ya ve que le estoy agrupando todas bastante afines las preguntas, dice, Aitor Esteban, dice, insistió en el debate de investidura en que el apoyo del PP al PNV no sería a cambio de apoyo en la investidura del presidente Mariano Rajoy. ¿Buscan ese intercambio con su ofrecimiento? ¿Creen que pueden conseguirlo? Pues muchas gracias. Yo voy a decirlo con claridad. De verdad no hemos venido aquí a cambiar cromos. Nosotros hemos venido a hacer política y tenemos un proyecto político. Y hay un proyecto político para España que es el del Partido Popular, que por cierto es el único que puede vertebrar el país y darle cohesión. Y esto es lo más importante. Y a partir de ahí todo el mundo tiene que ejercer su responsabilidad. Al Partido Nacionalista Vasco, al PNV, le debe interesar también que haya estabilidad en España y que haya gobierno. Porque cuando vemos las cifras y la evolución económica y la evolución del empleo en el País Vasco es absolutamente paralela a lo que ocurre en el conjunto de España. Es que es mentira que haya una isla, un oasis, algo separado. Si España está en crisis, Euskadi está en crisis. Si España se recupera, Euskadi se recupera. Vamos juntos en el mismo barco. Entonces, que desde una mentalidad nacionalista que busca, como decía, adueñarse de todos los resquicios del poder, se piense que puede convenir una España más débil o un gobierno más débil en España, castiga y perjudica profundamente a los ciudadanos vascos. Por tanto, nosotros, cuando apelamos a que se desbloquee la formación de gobierno, apelamos a la responsabilidad, a la defensa del interés general, y esto tiene que ser lo más importante, es que somos así. Yo puedo construir con el Partido Nacionalista Vasco, lo he dicho, hemos venido aquí a hablar, dialogar, a buscar puntos de encuentro, pero tengo un proyecto político y el proyecto tiene que ser de apertura. Claro, no pueden pretender hacer un viaje con nosotros para eliminar cualquier referencia de lo que es España allí. No vamos a hacer eso. O para construir esa memoria que blanquea el pasado del terror y que lo mezcla todo. Para eso nosotros, naturalmente, no estamos. Pero si lo que se quiere es impulsar un proyecto distinto, si lo que se quiere es avanzar en una construcción social diferente, nosotros estamos ahí. Pero yo creo que se nos debe permitir hacer política y no hacer politiqueo. Y es que, porque lo demás, las opciones a veces parecen muy fáciles, pero no lo hemos hecho en ningún sitio. Hemos perdido muchas instituciones y no gobernamos en muchos lugares porque nosotros no hacemos eso desde el Partido Popular, tenemos un proyecto. Esto lo hacen otros. En cuanto a los nacionalistas moderados, los nacionalistas suelen ser moderados antes de ver en riesgo el sillón. Y cuando el nacionalista ve en riesgo el sillón, pues a veces pierde la moderación. Yo he conocido grandes nacionalistas moderados. Por ejemplo, Artur Mas era un nacionalista moderado. Ibarretxe era un nacionalista referencia, epítome de nacionalista moderado. Cuando el presidente del PNV era Urkullu y Ibarretxe era lehendakari. De repente, ¿qué le ocurrió? Pero se radicalizó un poco, pero era moderado. Ahora me dice, el nacionalismo de Urkullu anda, por hablar en términos, bueno, da igual, anda en fase moderada. Bien. Pero si se emborracha de poder,
puede ir a una fase no moderada de su nacionalismo. Y, por tanto, tiene que tener un contrapeso y tiene que haber un equilibrio y no se le puede dar todo el poder. Hay personas que piensan que es muy útil votar al PNV ahora. Yo creo que siempre es muy inútil en la vida votar a algo de lo que te vas a arrepentir haber votado el mismo día de la votación o a la semana de la votación. Creo que hay que votar en lo que uno se cree. Pero, en definitiva, para que los nacionalistas sigan siendo moderados, tienen que tener frenos, equilibrios, contrapesos y tienen que entender que las sociedades en las que ellos viven, en las que vivimos todos, son plurales, son diversas, la gente tiene distintas identidades y tiene derecho a expresarlas. Y así es como lo vivimos nosotros, que hemos sido víctimas de la moderación del nacionalismo durante tantos años. Bueno, María Jesús Güemes, de Cadena SER, dice ¿qué le parece que ahora diga Pedro Sánchez que va a intentar gobernar en solitario? Teo Ibernón, de Espejo Público, de Antena 3, dice ¿qué opinión le merece el intento de Pedro Sánchez de un pacto de investidura con Podemos y Ciudadanos? ¿Lo ve usted viable? No lo ve viable él. Yo no entiendo muy bien lo que está pasando, pero creo que son pretextos para distraer. Es que en realidad no hay ninguna otra alternativa. Si uno lo piensa con lógica, pues las posibilidades son las que son. Y además dependen de una cuestión sencilla de aritmética. Es decir, aquí las posibilidades que hay. Y, por tanto, viable yo no veo ninguna. Entonces, cuando uno plantea posibilidades que no sabe que no existen, pues está escondiendo sus verdaderas intenciones. Sánchez quiere ir a elecciones. Es incomprensible también, porque yo no creo que le fuera a ir muy bien, pero quiere ir a elecciones. Y yo, bueno, creo que eso es una irresponsabilidad. Y el discurso de investidura del presidente del Gobierno y en el debate, nosotros lo explicamos. La España posible es la España en la que no hay sectarismo y entonces puede haber un entendimiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Pero construir un sectarismo y además hacerlo a través del engaño al conjunto de los ciudadanos, pues yo creo que eso es lo que tiene bloqueado al país, ¿no? Por tanto, no veo viable ninguna posibilidad de esas que usted apunta. Javier Casqueiro, del País, dice ¿cómo puede afectarle a usted y a Feijóo en las gallegas el caso Soria? Cristina Pardo, de La Sexta, dice ¿cómo definir la gestión que ha hecho el Gobierno del caso Soria? Alicia Ibarra, de La Sexta, cree que de Guindos debe dar explicaciones en el Congreso. Miguel Ángel Sánchez, la decisión tomada con Soria significa la previsión de que finalmente se van a producir unas terceras elecciones. Bueno, yo creo que el asunto quedó zanjado ayer y desde ese punto de vista, pues yo solo respeto la decisión que ha adoptado y no tengo mucho más que decir, así que no lo voy a decir. Daniel Tordable le pregunta qué cree usted que pasará con el condado de Treviño. ¿Cuál es la postura del Partido Popular Vasco sobre este enclave? Yo soy de Vitoria, entonces no, pero nosotros siempre hemos sentido Treviño como parte de Álava, pero Treviño pertenece a Burgos y, por tanto, a la Comunidad de Castilla y León. No es el único enclave que existe en España, hay más enclaves y no es la primera vez que se ha hablado de este asunto y ha habido ponencias de enclaves también en el Senado donde se ha ido discutiendo soluciones. Entonces, nosotros deseamos que Treviño pudiera incorporarse al País Vasco, pero nosotros entendemos que ese proceso tiene que hacerse no buscando el enfrentamiento con los demás, ni buscando una bronca con quienes también son nuestros vecinos y nuestros hermanos, que es la gente en Burgos, que es que, en fin, yo sé que hay divisiones y fronteras, pero son muy tenues. Y, por tanto, también, naturalmente, hay mucha relación. Y, naturalmente, respetando lo que dicen los estatutos de autonomía, que es el bloque de constitucionalidad. Por tanto, si se establece un diálogo para esa pretensión, habrá que respetar también lo que dice el Estatuto de Castilla y León. José Anizarra, de El Mundo en el País Vasco, dice Álava, su tierra natal, cuenta con un importante tejido industrial con multinacionales como Mercedes y Michelin. Pero ¿cree usted que está aprovechando el País Vasco las herramientas del autogobierno económico y fiscal para ser un destino atractivo para otras empresas? ¿Qué propuestas concretas pondría usted sobre la mesa para reindustrializar Euskadi si usted fuera lehendakari o influyese en el Gobierno? Iñaki Ortega, de la Universidad de Deusto, dice Euskadi ha sido siempre cantera de emprendedores. BBVA, Iberdrola, CAF, Tubos Reunidos. ¿Por qué ahora ya no?
Yo creo que de verdad la respuesta es más libertad. Y tenemos que dar más libertad en el ámbito económico y luego tenemos herramientas desde el punto para abrir la posibilidad de que puedan competir. Y es que al final, si no, pues si no hay un espacio de libertad donde pues, un sector no está cerrado al control de unos pocos, pues ocurre lo que ocurre. Preguntaba Iñaki Ortega por los emprendedores. Bueno, resulta que esto es muy curioso. El País Vasco, que siempre ha sido un país de emprendedores, efectivamente, gente con talento, gente que ha arriesgado, gente que ha llevado iniciativas adelante en circunstancias difíciles, hoy es la segunda comunidad de España con menor número de empresas que nacen, donde menos emprendedores hay. ¿Qué está ocurriendo? Que el talento requiere de un ambiente de libertad. Y creo que eso se puede hacer. Tenemos una ciudad como Bilbao, que yo sinceramente pienso podría ser la más divertida de España para montar un negocio, para salir. Tiene todas las condiciones para hacerlo, pero necesita que haya un ambiente de mayor apertura y de mayor libertad. Y tenemos, como decía, las herramientas para hacer eso. Cuanto al desarrollo industrial y otras empresas, porque las que ha citado, Mercedes ha sido muy apoyada por el Gobierno de España y otras empresas vascas, y han recibido apoyo también en términos financieros para poder realizar sus inversiones y ampliar. Y hoy están en cifras récord, como todo el sector de automoción en España. Y se han tomado medidas, Fátima Báñez ha tomado alguna, que es muy importante, también para que la automoción haya elegido a España como un país de referencia. Y el Gobierno ha ido apoyando permanentemente. Y por eso el sector de automoción en el País Vasco y en el resto de España, y muchas ciudades viven de ahí, pues vive sus mejores tiempos. Y yo creo que eso se ha impulsado decisivamente. Y me parece, por eso, que el Gobierno vasco tiene que acompañar ese esfuerzo del Gobierno de España, que nos lleva a recuperar posiciones y a estar en cifras récord también en la producción de furgonetas Vito, de esto es publicidad que se hacen en Vitoria. Santiago Álvarez Barón dice, en España y en el País Vasco ya no están garantizadas las pensiones de jubilación por falta de natalidad y el incremento de las separaciones contenciosas. ¿Qué propone en Asuntos de Familia y qué opina de la Ley Vasca de Custodia Compartida? Marta Pastor, directora de Ellas Pueden de Radio Nacional de España, dice, usted que ha sido ministro de Igualdad, ¿qué políticas para mejorar los ratios de igualdad entre hombres y mujeres piensa proponer como candidato al Endacari en el País Vasco? Bueno, tenemos efectivamente déficit en pensiones hace mucho tiempo en el País Vasco. Además, el País Vasco, los salarios, aunque ahora es en España donde más han bajado, están recuperándose en toda España, menos en el País Vasco, según el informe que leíamos el otro día, pero en general yo creo que han sido más altos. La pensión media en el País Vasco es un 23% superior a la de media nacional, por tanto las pensiones son más altas. Es verdad que además tenemos una población más envejecida. El Eustat decía que para el año 2026 pues vamos a perder 180.000 habitantes. Es mucho, ¿no? Y tenemos entonces una población envejecida y un déficit de pensiones pues que está por en torno de los 2.200 millones de euros al año. Quiere decir que funciona la solidaridad entre todos y el conjunto de los españoles y toda la gente que cotiza. Como hay menos cotización en el País Vasco por su estructura demográfica y porque las pensiones son más altas, pues el conjunto de los españoles garantiza esa financiación y eso está garantizado. Y por tanto conviene cuidar eso y no romper la caja, como plantean algunos, porque romper la caja solo puede perjudicar a los pensionistas vascos. Y en ese sentido quiero decir que la solidaridad entre españoles funciona y entre generaciones, y yo creo que la clave, como en todo, y como en todo el proyecto también del Gobierno del Partido Popular, es poder crear empleo. Y el objetivo era ese, llegar a los 20 millones de empleo, se puede hacer, estamos creciendo en empleo, 500.000 de empleos al año, eso es lo que da una base de desarrollo y que garantiza también las políticas sociales y garantiza también la seguridad social, y para eso pues sería muy razonable que el señor que está a mi derecha pudiera ya ser presidente no en funciones, sino ejerciendo, porque hay muchas cosas que hacer y porque hay que seguir no viviendo de la inercia de lo que hemos podido hacer, sino dándole un nuevo impulso cada día a las políticas. Y efectivamente nosotros llevaremos un paquete importante de medidas en materia de familia y de apoyo a la familia. Estamos muy preocupados con las tasas de natalidad en el País Vasco, que están también a la cola. Yo las presentaré a lo largo de las próximas semanas, y también nuestras medidas
en materia de igualdad, que es un asunto que felizmente, y gracias a las posibilidades que me han dado, conozco un poco, ¿no? Y en ese sentido creo que, más que impulsarse, yo creo en las políticas de conciliación, pero no me gusta llamarlas de conciliación, porque deberían ser algo de corresponsabilidad, ¿no? Entonces, es cambiar el esquema en el que funciona nuestro mundo, porque es que esto está muy bien lo de la conciliación. Resulta que las personas que cuidan a personas mayores, en el 95% o más de los casos, son mujeres. En nuestra política de igualdad, entonces, es decir, bueno, como la mujer tiene que trabajar, vamos a darle algo de tiempo para que pueda hacer la cama, la casa, los baños, cuidar a los niños y cuidar al abuelo, ¿no? ¿Y esto son políticas de igualdad? No, hombre, no. A ver si nosotros, empezamos a ocuparnos un poco, porque y cambiamos nuestro mundo y lo adoptamos para que sea flexible y no haya que elegir y se pueda integrar. Entonces, yo creo que es darles enfoque a las políticas de igualdad. Alicia Ramos dice: el derecho a decidir del pueblo vasco protagonizará muy probablemente la campaña electoral en Euskadi. Además, con la irrupción en el Parlamento Vasco de Podemos, se podría conformar una nueva mayoría con el PNV y EH Bildu favorable al derecho a decidir. ¿Cómo ve usted esta situación? Javier de Andrés le pregunta si cree que el PNV podría ensayar en Euskadi un pacto con Bildu y Podemos, como ya ha hecho en Navarra o en Vitoria. Y Lázaro San Sebastián dice: ¿ve usted al PNV iniciando una vía unilateral hacia la independencia como en Cataluña, o cree que Urkullu, cuando aboga por el pacto y la bilateralidad, está diciendo la verdad de lo que siente? Pues en el próximo Parlamento va a haber tres fuerzas políticas muy importantes que llevan en su programa electoral la celebración de una consulta soberanista, al estilo de lo que se ha planteado en Cataluña, que son Bildu, Podemos y el PNV. Por eso nosotros insistimos tanto en la necesidad de que haya y que tengamos una mayoría constitucional que agrupe sus fuerzas y que sirva como un equilibrio, contrapeso en el País Vasco. También para hacer lo que los vascos quieren. Hemos visto la evolución de los que apoyan la independencia en el País Vasco, según el Euskobarómetro. Está en mínimos históricos. Yo creo que en primavera estaba en un 24%. Es una minoría. Y, por tanto, eso va descendiendo. No quieren, identifican esta idea de independencia con lío, con bronca. Pero algunos siguen amarrados a estas propuestas y lo llevan en su programa electoral. Y unos lo quieren hacer inmediatamente, claro, como los de Bildu o los de Podemos, y los otros lo llevan pues porque, oye, hay que llevarlo. Además, tú tienes ahí una ventanita de apertura y puede ser que te convenga o no te convenga, pero yo lo he dicho antes, a mí me parece que están en fase de consolidación del poder, y en la medida en que haya un gobierno débil en Madrid y que haya un contrapeso insuficiente en el País Vasco, pueden perfectamente abrir esa vía, y este es un riesgo, y nuestra misión es evitar que se produzcan esos riesgos y dar alternativas a la moderación y a la estabilidad. Francisco Delgado dice: al margen de lo que decida en las próximas horas el Tribunal Constitucional sobre la inhabilitación de Arnaldo Otegi, muchos piensan que entre medios de comunicación, partidos políticos y demás ya se ha hecho la campaña electoral a Bildu. Y le pregunta si cree usted que, además, esta situación reforzará a Bildu e impedirá la pérdida de votos que venía sufriendo esta coalición en las últimas elecciones anteriores. Bueno, ya el Tribunal Constitucional no ha admitido el recurso, ¿no? Por tanto, ya esto es firme y no se puede presentar como candidato, porque está inhabilitado para ejercer el sufragio pasivo. Yo he oído muchas veces este argumento. Yo recuerdo este argumento cuando se legalizó Batasuna. Se decía que es que eso iba a dar fortaleza al mundo radical y que iba a favorecer a ETA. Y era un argumento que se utilizaba mucho, pero estos señores tomaron la decisión, y fue la decisión, probablemente una de las decisiones que más contribuyó a debilitar a ETA y a que fuera derrotada, ¿no? Por tanto, no hay que tener miedo a plantar cara, defender tus ideas, decir, es que si yo defiendo mis ideas, planto cara, denuncio esto, ¿cómo le va a favorecer? A mí me parece un verdadero escándalo que la sociedad no rechace que un criminal pueda presentarse a hacer carrera política. Me parece un escándalo. Y yo sé que si hubiera sido condenado por otros delitos, no el de actuar a las órdenes de una organización terrorista a la que había pertenecido, no voy a citar ningún delito, pero todos tenemos en la cabeza algunos delitos posibles en los que se hubiera montado un escándalo social diciendo ese señor no se puede presentar. Para mí,
que el País Vasco sea normal es que no se ha entendido que una persona así pueda hacer política sin que nadie se oponga y levante un escándalo. Es que aquí se levantan escándalos por muchas cuestiones que no son... en fin, y esto resulta que se dice, mejor no decir nada, no sea que le vaya... Pero bueno, ¿cómo no decir nada? Pues por supuesto que hay que decir, yo creo que hay que hacer una extraordinaria pedagogía social, y la tenemos que hacer allí, porque si no la hacemos nosotros, pues está claro que otros se han puesto de lado. ¿Otegi puede, en su opinión, hacer campaña? ¿Participar en la campaña? Pues yo creo que podrá hacer que no campaña. sea candidato. Usted puede hacer campaña, ¿no? Lo que no puede es presentarse, pero hacer campaña no tiene prohibido hacer campaña. Fernando Jáuregui dice, tiene usted aquí hoy a medio Partido Popular. Desde la autoridad moral que yo le atribuyo, dice Fernando, ¿qué cree que debe hacer su partido, el Partido Popular, para convencer a la sociedad de que merece la pena confiar en ustedes? Porque eso es algo que hoy por hoy no sucede en la medida suficiente. ¿Qué más tiene que ofrecer el señor Rajoy a su interlocutor de 10 minutos? Pedro González dice, ¿convencerán ustedes alguna vez a los españoles de que votar es útil y que los que ganan gobiernan? ¿No les parece que los españoles pueden hartarse de que sus votos no sirvan para nada porque luego esos votos se cocinan en los despachos de los partidos perdedores? Y Luis Assange dice, ¿perdió el Partido Popular, en su opinión, una oportunidad de oro de reformar la ley electoral, por ejemplo, estableciendo la segunda vuelta? Bueno, el Partido Popular, este es un hecho poco conocido, pero fue el más votado en las últimas elecciones y fue el más votado también en las anteriores elecciones, ¿no? Y además de las anteriores elecciones de diciembre a las últimas de junio, es que sacó 800.000 votos más y amplió su distancia sobre el segundo partido. Entonces, nosotros queremos más, pero tenemos una base de confianza extraordinaria. Y además tenemos un mandato y no podemos defraudar a todas esas personas. Y en ese sentido yo entiendo que se nos tiene que exigir más porque nosotros estamos en una posición de liderazgo y el que más tiene, pues es el que más tiene que dar. Y el que más importancia tiene, pues es el que tiene que ser más responsable. Y es lo que nos toca y yo creo que nosotros lo asumimos. Y nos acercamos a la gente a contárselo. Y por eso podemos obtener más confianza que los demás. Y pienso que lo que hay que hacer, pues, es decirles la verdad de lo que ocurre y la verdad de lo que uno quiere. Y no ir con otro tipo de disimulos, sino la verdad de lo que uno quiere y la responsabilidad que tiene que ejercer. Y creo claro, ya sé que es que como el presidente está aquí al lado, hablar de él queda un poco raro, pero yo creo que Mariano Rajoy lo está haciendo y día a día va ganando más confianza, día a día pues también hay una indignación que crece en España porque se bloquee la situación. Esto es lo que yo estoy viendo y entonces en ese sentido creo que lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar en defender aquello en lo que creemos. Yo, respecto de la modificación de la ley electoral, creo que es necesario modificar la ley electoral. Creo también que no sé si eso es bloque de constitucionalidad, pero como si lo fuera, es que es la base del sistema político. Y es verdad que nuestro sistema político ha tenido variaciones y nos dicen la ley electoral no está... Bueno, claramente en el caso de la elección de los alcaldes la gente no entiende que Maroto gane y sea alcalde el que quedó tercero, no lo entiende. ¿Cómo lo va a entender? No lo entiende nadie. Y yo creo que hay una presión social de que se respete el resultado electoral y de que se pueda cambiar esa ley. Y dicho esto, yo creo que es prudente, cuando afrontamos cambios de las leyes básicas que rigen nuestro sistema político, buscar el acuerdo con los demás. Y esa me pareció una posición prudente. Y me ha parecido una posición de Estado. Y pienso que entonces nosotros hemos hecho bien, pero me parece que es bueno que abramos el debate y que el debate es para buscar un consenso con los demás, dando respuesta a una necesidad social que también ahora mismo es una necesidad política en España. En nombre de don José Folgado, presidente de Red Eléctrica de España, don Pedro Razkin, adjunto al presidente de Asisa, y en su nombre propio, don Jacinto Cabestany, presidente de BT, va a despedir el acto. Muchas gracias, presidente y señor Alonso, por participar en esta apertura de curso en nombre de los patrocinadores. Y yo creo que en el nombre de los tres y en el mío propio, pues me gustaría agradecer al señor Alonso y a tantos como usted que han resistido tantos años dificilísimos en el País Vasco
y han sido la vanguardia de muchos españoles que les tenemos una grandísima admiración por esto. Suerte en las elecciones a final de mes.